Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de un invitado especial. Él es periodista, ha sido parte de medios como La Tercera, Cooperativa, es crítico de cine, es escritor, ha escrito varios cuentos, muchos de ellos galardonados. También es autor de las novelas El Sur, El Tren Marino y Michael Mann, un mapa del mundo. También, no menor, es guionista de la película de Pablo Larraín de 2015, El Club, gran película por cierto, una de mis favoritas de Larraín. Y también es podcaster. Él participa en el Contador de Películas de Radio Cooperativa y también está junto a Ignacia Taré en el podcast Maula. Me refiero al señor Daniel Villalobos Jara. ¿Cómo estáis, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Bien, gracias por la invitación. De nada. Ya estaba inquieto de cuándo me iban a invitar. Ya está bien. Sí, nosotros te hemos mencionado, bueno, yo te he mencionado en varios episodios por ahí, porque, bueno, me pareces uno de los mejores críticos de cine que existe en Chile. Yo al menos te considero una persona súper auténtica al momento de evaluar películas. Súper amable la invitación, Claudio, y súper amable tus palabras. Pero ¿sabéis qué? Te quiero hacer un alcance cortito porque encuentro que esto es importante para muchas cosas que se hablan hoy día. Yo no me considero crítico de cine, ya. Hago este podcast donde hablamos de películas, pero son conversaciones. Y la razón es bien específica y un poco latera porque tiene que ver con que soy un viejo y las weas las veo como en términos de vieja guardia. Pero para mí los críticos de cine primero cubren cartelera. No solo reseñan estrenos, sino que están con las antenas paradas de lo que se está estrenando. Y lo otro, los críticos de cine tienen un editor. Alguien te fiscaliza, por último te corrige, te dice, oye, escribe esto nuevo, o cambia esto. Yo no estoy en ninguna de esas categorías ahora. Y tercero, lo que me parece más clave, los críticos de cine, aunque sean 10 pesos, les pagan. Claro. Entonces, creo que lo que está surgiendo, lo que tú y yo hemos visto en los últimos 20 años con la internet, es el surgimiento de un nuevo tipo de discurso sobre películas, pero que para mí no cae dentro de la categoría de crítica de cine. No estoy diciendo que sea menos valioso o que sea menos riguroso, ¿cachai? O sea, nosotros hacemos Maula con la Ignacia y con Paturzúa, con otra gente de repente, y a veces trabajamos más de lo que nunca yo trabajé para escribir una reseña para el diario, ¿cachai? Claro. Pero de todas formas yo creo que el término, para mí los críticos cubren cartelera, y yo dejé de hacer eso hace tiempo. Lo que hago en el Contador es justamente hablar de cosas freaks que tienen que ver con películas de distintas épocas. Y yo era respeto a la profesión, la echo de menos. Pero cuando me puse a escribir guiones me sentí raro. O sea, decía, ¿qué pasa si algo que yo escribo o edito, ¿cachai? Se estrena y que va a llegar el momento en que yo voy a estar hablando de algo en lo que yo trabajé? No me parecía... Me ponía incómodo. Entonces ahí dije, bueno, me voy. Pero le echo mucho de menos y echo de menos la crítica de cine en general. Está todo mutando ahora y hay re pocos espacios para que uno se encuentre con críticas de cine. Y de hecho, no sé, la otra vez sacamos la cuenta con amigos, creo que el único medio que está publicando regularmente críticas como te las describí sería el Mercurio. Si es que ya está quedando mucho más espacio. Y algunos medios digitales. Somos como los talabarteros. Sí, yo fui editor de un medio digital en donde hubo un tiempo en donde sacábamos todas las críticas de cine de todas las películas que llegaban a los cines chilenos. Pero el esfuerzo era demasiado para la recompensa que teníamos, por decirlo de algún modo. Tampoco como que la gente es demasiado ávida a estar leyendo crítica y todo. Siempre ha sido muy de nicho en realidad. Entonces era demasiado el esfuerzo para cubrir todo, porque hubo un momento en donde a Chile llegaban 7 películas semanales de repente, y es demasiado el esfuerzo. ¿Y cuál es el juicio que tú ahí pones en medio como para decir qué se cubre, qué no se cubre? Entonces teníamos que cubrirlo todo. Sí, es muy arduo para la poca recompensa que tiene ser crítico de cine, lo digo entre comillas. Pero sí, te encuentro toda la razón con eso. Pero por eso, por lo menos para mí, seguí siendo crítico de cine, independiente de que hagáis otras cosas. Porque esa es como la verdadera tarea. Oye, bueno, aboquémonos a lo que venimos. Esta elección de películas fue bastante democrática. Yo le pedí a Daniel que me enviara un puñado de títulos. Ahí venía uno del cual yo quería hablar hace mucho tiempo, que es la película del año 2003 del director Bong Joon-ho, titulada Salinui Shuk,
ese es su título original, más conocida como Memories of Murder, y acá se conoció como Memorias de un asesino. Aunque la traducción... Sí, yo creo que eso está mal, porque espérate, Sí. aparte hay una película japonesa, creo, del 2015, ponte tú, 2017, ¿Ya? que se llama Memorias de un asesino. Entonces, la he visto con los siguientes títulos, Memories of Murder, la he visto con Memorias de un crimen, Sí. Memorias de un homicidio, Memorias de un misterio, Recuerdo de un asesino, de un asesinato. La traducción literal, el Memorias de un asesinato o Recuerdos de un asesinato, se apega mucho mejor al concepto de la película, además. Porque Memorias de un asesino apela a como que un asesino está recordando algo o algo así. Sí. Siento que Memorias de un asesinato se ajusta mejor. Pero bueno, la cosa es que llegó así y ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, esta es la segunda película de Bong Joon-ho, después de Perro que ladra no muerde, de 2000, que es la única que no he visto. No sé si tú la has visto esa. La vi. ¿Sí? Es bien primera película, tiene algunas cosas muy bonitas, pero tiene cosas que tú después notáis más desarrolladas en cosas como Parasite. A mí me recuerda sobre todo un corto que Bong Joon-ho dirigió para una película antológica que se llama Tokio. ¿Ya? Y es un corto muy bonito, una historia sobre un tipo que está encerrado en su casa y que tienen un nombre los japoneses para esta gente que se encierra y que vive la vida a través de internet y que nunca salen a la calle y que tienen la pieza llena de cajas de pizza y todo. Tienen un nombre en Japón. ¿Ya? Y este personaje está en esa categoría y es una historia muy que además tiene que ver con un terremoto. Entonces por eso lo encuentro que de alguna forma es un corto medio chileno. Pero Sí. ahí está la conexión con el debut de Bong Joon-ho. Pero esta iba a ser su primera película, de hecho. Esta la empezó a trabajar antes. Y está basada en una obra teatral, Sí. que a la vez está basada en unos crímenes que sucedieron en la zona rural de Hwaseong, creo que se dice. Yo tampoco llegué a entender cómo se pronuncia? cómo se, Sí. claro. Yo le digo Hwasong. Claro, pero esto forma parte de una zona, de una provincia que es la provincia más grande de... Es como de ser región metropolitana. Es la provincia donde está El Seúl. distrito de Yeonji, algo así se llama. Sí. Yo diría que es como un Rancagua, weón, una wea así. O como Los Vilos, tal vez. Pero es una ciudad bastante... Ponte tú, Madre, que es la otra película de Bong Joon-ho ambientada en Sí. pueblos chicos. Yo creo que sucede en un pueblo más pequeño. Yo creo que este pueblo no es tan chico. Sí, de hecho, cuando filmaron la película, creo que ya no pudieron hacerlo ahí porque la cuestión era una gran ciudad, prácticamente, pero así como ciudad media industrial. Claro, ya no funcionaba. Claro. Sí. Bueno, y esta, como decía, está inspirada por la obra teatral Come to See Me, ven a verme. King Kwon Rim, claro. Sí. Y bien interesante porque la obra se estrenó 10 años después del primer delito, o sea, después Claro. del primer ataque, que es del 86. La obra se estrenó en el 96. Ahora, es súper interesante esto porque King Kwon Rim, que es el autor de la obra, es uno de los poetas surcoreanos más importantes de su generación. Entonces era bien... O sea, en Chile, yo creo que el único paralelo que se me ocurre por estos lados sería alguien como Pablo Paredes, digamos, que Ya. tiene una carrera como poeta y tiene una carrera muy importante como dramaturgo. Y Kim Kwon Rim estrena esta obra, Come to See Me, el 96, y en paralelo a que Bong Joon-ho haya hecho Memories of Murder, que está inspirada en la obra todavía se representa. Ha tenido más de 10 montajes, lo que es rarísimo para el teatro en cualquier lugar del mundo. Wow. Es una obra muy querida por el público de allá. Mira, no cachaba que todavía estaba vigente la obra. Sí. Bueno, por cierto, en nuestro podcast nosotros hacemos una pequeña sinopsis que generalmente la trae el invitado, pero como yo no te avisé, obviamente no te iba a molestar a última hora, así que yo escribí una sinopsis como para la gente que no se acuerda mucho o no la ha visto, aunque no creo que llegue gente que no la ha visto. Dale. Dice, a fines de 1986, en una zona rural de Corea del Sur, el detective Park Do-man debe investigar la violación y asesinato de 2 mujeres. Dado que los métodos de la policía local para dar con las pistas y confesiones son amateurs y coercitivas, se les suma un detective de la ciudad. Pero pese a los esfuerzos de la policía, no consiguen dar con el asesino, quien continúa aumentando el número de víctimas. Eso es como, de hecho es como la premisa, es como el inicio de la película. Sí. Y bueno, y tenemos este inicio con Park Do-man, interpretado por el gran Song Kang-ho, Claro. que es el protagonista de Parasite. Bueno, ha estado en muchas películas de Bong Joon-ho. En realidad no son muchas, son esta, The Host, Parasite y Snowpiercer. Sí. Y bueno, ya estaban películas de Park Chan-wook también. Sí, pues él es Mr. Vengeance. En Mr. Vengeance. Sí, pues no él es el cachaba. papá de la niñita. Ah, ya. Mira, no lo había La niñita cachado. que se le... Vamos a spoilear una película hace 20 años, pero la niñita que se ahoga, porque el tipo que la secuestra es sordo,
el papá de ella es este tipo que es un ingeniero eléctrico. La que aparece con la mitad de la cara en el agua. Ella es, ¿o no? El personaje en esa película. Sí. Bueno, también está en Thirst, que aquí le pusieron Sed de Sangre, la de los vampiros de Park Chan-wook. Ah, verdad. Y está Sí, en una de las ahí. primeras, en Joy Security Area. Verdad, porque fue la primera. Lo que pasa es que hay una cosa súper chica que hay que decir, que antes de que sigáis con la descripción del principio, Joy Security Area, que es la primera película de Park Chan-wook, primer largo, digamos, y Memories of Murder pertenecen, yo les decía con un grupo de amigos, a las películas coreanas que en Chile vimos en VCD. En BCD, oh, weón, qué terrible. Porque las comprábamos pirateadas, o las comprábamos en el Persa, o las comprábamos en algo que no era el Eurocentro, pero que era como las catacumbas del Eurocentro en el Paseo Humada. Sí. Y donde había unas tiendas ahí que estaban unos amigos, barbones, como unas tiendas muy poco ventiladas, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí uno iba y estaban los VCD y en esa época de precariedad inmensa, digamos de cinefilia con ojotas, uno llegaba y había dos maneras en que te enganchaban. Los tipos tenían súper claro. Uno era que la película que había llegado y que en la que confiaban estaba corriendo en el televisor que tenía siempre prendido. ¿Ya? Y así, por ejemplo, yo me enganché con Oldboy. Y la otra era que los mismos tipos te decían, esta weá se trata de esto, y pasa, y te contaban como la escena más bruta de la película, eso me acuerdo siempre. ¿Ya? Entonces te decían, no, acá el loco se come un pulpo vivo. Y uno decía, oh, ya. Esa época de la cinefilia en que tú querís ver weas chocantes. Sí. O ni siquiera chocantes, pero cosas que no se parecieran a nada. Entonces fue un periodo muy alucinante para ser cinéfilo en Chile, porque estaba el VCD, que además tenía unos subtítulos que la fajaban de unos sitios y hacían unos mártires de la tecnología, que siempre los voy a querer respetar aunque nunca los conocí. Está las primeras de Sion Sono y ahí vi El Círculo del Suicidio. ¿Ya? Y ahí vi Memories of Murder y la vi sin tener nada, así idea de nada. Era como, esta es una película de unos crímenes que ocurren en Corea. Ah, mira. Porque lo que pasa es que el VCD ni siquiera tenía los créditos. Entonces tú veías pasar como todo el alfabeto coreano y no sabías si estabas viendo el nombre del director, Claro. o de los actores, o estabas viendo como el nombre del lugar. Era todo muy, muy precario. Claro. Pero ese fue el contexto en el que me topé con la película, entre paréntesis. Y en BCD, el peor formato que ha pasado, menos mal, duró poco ese. Ahora, una cosa que hay que decir, porque cuando los formatos cambian, siempre hay algo que se pierde, es que todos los VCDs que yo tuve, y que algunos todavía andan dando vueltas por ahí, ¿Ah? tenían subtítulos en español. Y no sé si serían perfectos, pero hay muchas películas que hoy día no podías encontrar con ningún subtítulo en español, en ninguna edición. Sí. Tengo una anécdota con eso, que una vez compré Casi Famosos. ¿Ya? Y venía con subtítulos chilenos. Así como, oh, qué weá, el medio solo, hermano. Así, puros subtítulos así, weón. Sabes que me fue imposible verla porque de verdad como que te da otra interpretación de lo que estáis viendo. Como que preferí verla con subtítulos en inglés, ¿no? Claro, pero eso es súper raro porque también tiene que ver con una colonización que nosotros tenemos súper metida en la cabeza. Porque, por ejemplo, tal vez no te habrían molestado si hubieran sido subtítulos coño. Que hubieran dicho, hostia, pero qué solo. O si hubieran sido subtítulos mexicanos. Tampoco te habría molestado que usaran términos de allá. Sí, es cierto. Creo que es que, claro, tiene que ver también con una cosa del acostumbramiento, porque en ese tiempo uno bajaba bien ilegalmente un montón de cosas en donde la única opción era aquella. Pero igual estaba hablando de Casi Famoso, en donde mínimo tírame subtítulos neutros, po, weón, pero no me tiría así como, cacha la weá. Claro. Entonces fue como raro porque como que uno puede interpretar mucho mejor lo que está, creo yo, al menos desde mi perspectiva, puede interpretar mucho mejor lo que está diciendo el actor cuando tú tienes algo neutro. Independiente de que él esté hablando coa inglés, siento que si tiene algo neutro, yo puedo interpretarlo tal como lo está diciendo. Claro. Bueno, en fin, vamos a la película. Partimos con esta escena, con una especie de como de acequia, se puede llamar, Sí. ¿cierto? Que está como tapada por cemento y mete su cabeza por ahí, que es algo que se va a dar en el final también, que es esta cosa como de la luz y la oscuridad, como tratar de mirar a esta oscuridad y tratar de entenderla. Es muy bonita esa parte, encuentro yo. Es muy acorde también con todo lo que pasa no en la secuencia final, pero sí como en el clímax, cuando están en el túnel al final, con este sospechoso. Sí. Y de inmediato empezamos como a caer en esta trama, weón, que partiendo empezáis a ver los elementos que hay en pantalla. Y bueno, después de esta escena, todo cambia. O sea, cambia incluso la luz, la paleta de colores. No sé si la paleta de colores en realidad, pero sí todo se destiñe. De hecho, tenemos muy iluminado, muy chilloso, solamente el principio y el final. Y bueno, esta película, todo esto, yo no la vi hasta como 2010, creo que fue. Deben haber lanzado como el DVD o algo así, o el Blu-ray. Okay. Y yo no tenía idea de ella. Yo ya había visto como 3 de Bong Joon-ho y no tenía idea de esta película.
Y puta, la encontré genial, weón. De hecho, es como mi top 3, así como asesinos en serie. ¿Bueno? Creo que junto con, obviamente, El silencio de los inocentes y Zodiac. A mí me encanta Zodiac. No sé si a ti te gusta. Sí, me gustan esas dos. Bueno, Creo que también una cosa que tiene súper meritoria Memories of Murder, creo que es algo a lo que el director después adscribió o trató de seguir desarrollando, pero no sé si le volvió a salir tan bien, junto con el actor Kang Ho-soo, es la idea de contarte una historia muy compleja y a ratos muy cruel a través de los ojos de un imbécil. ya No te necesariamente un imbécil en el antiguo sentido médico, sino que un imbécil en términos de que es una persona que está muy oronda y muy satisfecha de su propia ignorancia. Que para mí, digamos, para eso está la escena donde luego de que lo vemos en el sitio del crimen, al campo traviesa, Ajá. lo vemos en la oficina teniendo esta conversación increíblemente estúpida con su jefe, donde él dice que él es capaz de descifrar o detectar al culpable mirándole la cara. Mirándole los ojos, sí. Porque dice, tengo ojos de brujo. Sí. Cuando uno recién ve la película la primera vez, decís, esta weá, este es el tipo al que vamos a seguir, este es el héroe, este es el Columbo de la weá. Porque es interesante, porque en Seven el personaje de Brad Pitt nunca te da la impresión de que sea tonto, te da la impresión de que está un poquito verde para lo que le está pasando. Claro. Está muy joven todavía, y el mismo Freeman dice, este no debería ser su primer caso porque este weón está muy nuevo. Pero en el caso de Memories of Murder, Bong Joon-ho va más lejos. O el tipo te dice, aquí tenéis un policía que es un imbécil, y ahora vas a conocer a su compañero que no solo es un imbécil, sino que es un torturador. Claro. Y esos son los gallos que vaya a seguir. Entonces, yo recuerdo algo que dijo un amigo cuando vimos la película, esto tiene que haber sido hace 15 años, y me dijo, esto es como que un par de cenetas de pueblo le hubiera tocado atrapar a un asesino en serie. Sí. Es algo así de extremo. O sea, es muy grande para ellos, de hecho. Y bueno, y tratan de nivelarlo con este tercer policía, el Sue, que Sí, claro. de Seúl, viene de la ciudad, de la gran ciudad, ¿verdad? Y él se supone que pone esta racionalidad, la búsqueda de hechos. De hecho, uno lo ve en muchas escenas metido en los papeles, en las pruebas escritas, en los informes. Él busca desde ahí la verdad. Así como tenemos también a este imbécil, como lo llamas tú, que es el Duman. Y él es como más esotérico, de hecho. Bueno, de hecho tiene esta conversación que dices tú con el jefe. Pero además hay un momento en donde una divina lo manda a hacer una weá que es extremadamente imbécil. Y gracias a eso puede como conseguir otra pista. Pero por carambola. No es porque una prueba lo lleva a lo otro. Y él se cree muy bueno en lo que hace, además. Que eso es lo otro. Él no tiene conciencia de lo penca que es para investigar. Porque no es bueno investigando, siento yo. Claro. Y tiene a este otro tipo que es como básicamente su músculo, que es el compañero, Cho. Que es el tipo que famosamente se pone una patita de lana en el zapato Sí. antes de patear a los detenidos, y que yo creo que esa es una de las grandes invenciones del cine, de la historia del cine, digamos. O sea, porque después lo que hace Bong Joon-ho con esa pata de lana y con lo que le ocurre a ese personaje, a Cho, es tan sintético, es tan lateral y al mismo tiempo está tan bien contado, que tú en un momento te descubres teniendo pena por un gallo que tú lo viste torturar sospechoso, digamos, Claro. y te da pena lo que le pasa. Y que es algo, digamos, que incluso en el cine chileno no ha habido una película que te haga sentir lástima por un torturador, por ejemplo. Claro. Todavía no ha aparecido ese nivel de maestría. Y Bong Joon-ho lo consigue en una película que estaría dentro del género policial de cacería de asesinos en serie. Y es una cosa periférica, no tiene que ver directamente con el centro del argumento, como lo entendería un gringo, ¿cachai? Claro, yo creo que es para darle igual más énfasis como a la época en la que está retratada la película. Porque es la época de Chun Du-hwan, este tipo que era como el Pinochet de ella. Y era un gobierno bastante autoritario, estaba la cagada. Era el tiempo en que, imagínate que este tipo duró hasta el 88 y la película está ambientada, comienza a fines del 86. Claro. De hecho, hay un momento en donde ellos van a vigilar que este weón, el asesino, tiene todos los indicios para salir a matar esa noche, que se pone a llover y suena la canción Carta Triste, ¿verdad? En la radio, que esos eran los dos indicios que ellos encontraron. Claro. Entonces empiezan a llamar refuerzo en un momento. Y no hay policías, pues, weón. Pregunta por qué, y es porque andan aplacando una manifestación, andan reprimiendo a los weones. Claro. Entonces también está enmarcado en todo eso. Bueno, la falta de profesionalidad de la policía es un hecho en la película, de al menos esa policía de ahí, de ese sector. Pero además también la falta de infraestructura.
Primero vemos a Duman escribiendo a máquina un informe que lo escribe así como con los 2 dedos nomás. Sí. Se demora caleta. De hecho, ahí echa un chiste con la película de Lawrence Kasdan, Body Heat. No sé si te acordáis de eso cuando dice cuerpo caliente. Y después le dice al mismo sospechoso, le dice, cuerpo caliente, hacer una película de acción, le dice Body Heat. Claro. Bueno, ellos lo dicen como de otra manera, así como Body Heatam. Y les toma fotos con estas cámaras que se compraban en las tiendas Kodak. Estas cámaras largas rectangulares que tenían las mamás de nosotros. Que generalmente tenías que correr el rollo así. Y claro, y tú decís de verdad como que no había mejores recursos en una comisaría para tomarle fotos a los sospechosos. Y bueno, y todo se corona con el... Aunque claro, también es signo del tiempo, pero todo se corona con el ADN del semen. Cuando en un momento necesitan sacar ese dato, ¿verdad? Investigar ese semen que encontraron y no pueden hacerlo y lo tienen que enviar a Estados Unidos. Que en realidad creo que eso sí pasó, pero creo que lo enviaron a Japón. En el caso real que lo estuve leyendo, que el tipo tenía un nombre, se llama Lee Chong-hae. Sí. Bueno, el tipo estuvo libre. Aquí hay que detenernos un poquito en el hecho real. Sí. Esta fue una serie de crímenes que partieron en el 86 en una zona de Corea del Sur, que fueron muy publicitados, que asustaron mucho a la gente. Sí. Eran crímenes de mujeres que eran atacadas, violadas y asaltadas sexualmente, asesinadas en lugares solitarios, y el tipo las estrangulaba. Y bueno, hubo una fiebre, digamos, ahora para los memoriosos, la gente mayor que puede estar escuchando, por lo que uno lee o ve los videos de la época de cómo fue la reacción del público surcoreano a este gallo, yo me acordé del caso de los psicópatas de Viña, acá, a principios de los 80. Que era una mezcla entre sensacionalismo y también cobertura seria, que decía, por favor, no dejen que sus hijas anden solas de noche, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que, a diferencia de lo que te muestran en la película, que la película en eso sigue a la pata de la letra de la obra de teatro, curiosamente. Que la obra de teatro está centrada en estos policías que son súper tontos, son súper tarugos y son muy inexpertos y carecen de tecnología, como tú mencionabas, y toman una serie de decisiones muy tontas y culpan a sospechosos que no son, y etcétera, etcétera. Pero en la vida real, esto fue un caso que involucró a más de una comisaría. Sí. Era una zona tan grande y la situación era tan alarmante a nivel nacional que habían varios equipos de policías involucrados. Pero cuando llega el 9º crimen, se decide cómo pedirle ayuda a Japón. Y ahí se manda la prueba de ADN. Pero hubo muchas dudas respecto de dónde había salido la prueba, porque los tipos que la tomaron supuestamente eran los mismos que habían señalado a muchos sospechosos que habían resultado ser falsos. Claro. En la película eso está mucho más limpio, porque una cosa que tiene que hacer el guión para que la cosa sea dramática es que no podías hablar de 40 investigaciones en paralelo. Entonces simplemente dijeron ya, los gallos que van a cazar a este tipo son 3. En la vida real fue Japón. Claro, y cada uno representa estos aspectos más o menos que yo te decía, como esta cosa media esotérica, media mágica que representa a Duman, lo racional y lo violento. Eso es la otra cuestión, que estos policías básicamente son pencas porque a ellos no les interesa, o sea, sí les interesa en el fondo, pero como prioridad no les interesa resolver el caso, les interesa tener un culpable. Claro. Y eso es lo peor de todo para la película, perdón, para la historia. Porque ahí es donde van cayendo estos personajes que finalmente son inocentes, que son estos sospechosos, ¿verdad? Con un primer sospechoso que, bueno, de hecho a mí me duele mucho ver esta película solo por él. El primer sospechoso que tenemos en pantalla, ¿cierto? Que es como lo digo entre comillas, que así se les conoce como el tonto del pueblo. Claro, y que es lo primero que hicieron, fue vamos a buscar al tonto del pueblo. Esa es la sensación que tú tenías. Claro, que es el Wang Ho. Sé que es una ficción, sé que estoy viendo una película y no hay nada real en ello. Bueno, sí, hay un par de patadas bastante reales, pero me duele mucho ese personaje a mí. Me duele mucho porque solo el imaginarme que hicieron algo similar en el caso real, ¿cómo ayudáis a una persona así? Lo están incriminando, repite todo lo que le dices, claro. Y es solamente para tener un culpable. Y eso hace que uno, en un principio, no tenga... Bueno, en realidad yo no tengo mucha estima por estos policías durante toda la película, pero desde el principio tú no tienes estima con ellos, no empatizáis con ellos, empatizáis quizás con las víctimas, ¿cachai? Quizás con este mismo muchacho que está siendo procesado, ¿cachai? Y casi llevado a la culpabilidad. Si no es por una escena grandiosa que hay, que es la reconstrucción de escena. Sí. Me encanta porque todo lo que pasa ahí, además de estar llevado con humor, porque eso es lo otro, no es una película como Zodiac. Zodiac es una película seria. En Zodiac nunca te reí. Aquí pasan muchas cosas
que son chistosas dentro del contexto de la película. Claro. Que es este humor que le imprime Bong Joon-ho, como estas patas voladoras. Bueno, la primera patada voladora es sorprendente, ¿no? Nunca me lo esperé eso cuando la vi. Que incluso es muy chistoso porque la da el personaje que no da patadas voladoras. Claro, que es Park. Bueno, creo que esa patada fue improvisada. Claro, claramente no son dobles, no pueden serlo porque las caras de los dos están en un plano general, en un plano abierto me refiero, no en corte. Sí. Y Seo está más abajo que él, está en este terraplén, Sí. y lo mira hacia arriba y él del parque está convencido que Seo, que es, todavía no lo saben, pero es un policía que viene de Seúl, que viene de la capital, Claro. está convencido que Seo es, en el mejor de los casos, un depravado y en el peor, el asesino. Y le pega una patada voladora que lo tira, que le pega en el pecho. Y claro, la primera vez que tú lo veis decís, esto no es John Wick. Ese gallo recibió la patada y salió volando. Sí. Está muy bueno. Es una patada real. Fue improvisada por este weón. Se le tenía que tirar encima nomás. Y saltó pues, Claro. con la pata ahí adelante. Puta, se me olvidó que estaba diciendo. La reconstrucción de escena y claro, y el la humor. reconstrucción de escena. Sí, Claro. Y todo está amplificado porque a mí me encanta eso que pasa al final de la escena, que las reacciones son en cámara lenta. Y todo se amplifica. La mansa cagada que quedó se amplifica Sí. demasiado con ese final de secuencia. Ahí tú cachai que Bong Joon-ho es un weón que sabe dirigir muy muy bien. De hecho a mí me gusta otra escena que está más adelante, que en esta Wat Karaoke, donde están y terminan curados. sí. Ahí yo, me saco el sombrero con Bong Joon-ho porque es un plano secuencia, están todos en cuadro. Además, el director de foto hace un poco lo que hacía Craig Tolan en Ciudadano Kane, que es esta cosa del enfoque profundo. Entonces, para ahorrar un montón de cosas, tener que filmar mucho, ahorrar montaje, Bong Joon-ho arma este encuadre, los deja todo en un enfoque profundo, es decir, prácticamente todos los personajes están enfocados y comienza a entrar, pero muy de a poquito. Yo creo no haber visto una entrada, un dolly in, tan lentito como lo hace en esta toma. Es muy muy lento, entra muy sutilmente, tú no te das cuenta cuando termina entrando. Sí. Y me encanta eso porque está la conversación de ellos dos primero, ¿verdad? De Sue y Park. Claro. Está el jefe, ese que se parece como Armando Manzanero, ¿no? Que está como curado, así. Shin Dong-chui. Él, ese sargento. La aparición de él es alucinante porque los personajes principales, digamos, Doman y Seo, están sentados en extremos del plano, de curso de la cámara. Claro. Está la mesa llena de objetos. Hay una mujer que nunca te parece que es un escort o una chica de ahí, de la barra, pero que está con ellos, están todos borrachísimos. Sí. Por alguna razón, la mesa está llena de copete, pero también está llena de fruta, y de hecho, De plátano. plátano en la mano durante la discusión. Sí. Y de repente, de detrás de las cosas que llenan la mesa, aparece la cabeza del sargento y se... Porque atrás del sillón está Cho también. Sí, pues no, pero el sargento despierta, como que te das cuenta que el gallo tenía como estaba echado sobre la mesa, Sí. y mientras estos tipos discuten sobre el caso, el gallo de repente levanta la cabeza y tú dices, puta, bueno, o sea, este es un lugar tan agreste, y el jefe de la policía se emborracha en público, muerto, y solo levanta la cabeza para pedir el balde. Claro. Y tú decís, ¿para qué quiere un balde? Para vomitar, obviamente. Y ahí, claro, ahí tú decís lo penca que es esto, lo provinciano en el mal sentido. Sí. Y te das cuenta también que ahí ocurre algo que tiene que ver con lo que estaba hablando de con quién se identifica. Yo creo que no es que uno se identifique con Seo, porque uno finalmente no sabe mucho de él. Es interesante, es un personaje muy opaco, mucho más opaco que Doman, Ujú. pero uno se identifica con él en tanto es como la única luz de sensatez durante buena parte de la película. Sí. Hasta que Doman se da cuenta que tiene que seguirle un poco la inspiración a este Paco de Seúl, porque si no, no van a encontrar al gallo, ¿cachai? Sí. ¿Sabes por qué creo que pasa eso? Porque esta vez me fijé como en esos dos personajes y ellos empiezan como a cruzar sus líneas de manera directa y finalmente terminan cruzados. Lo que siento acá es que Sue termina pasando para el lado de Doman y Doman termina pasando para el lado de Sue. Claro. Si tú te fijáis, hay un momento en donde ellos tienen al tercer sospechoso, que es este cabro que trabajaba en una fábrica y que era como muy piola, era como un lobo solitario, ¿verdad? Sí. Ellos están seguros de que lo tienen, de que por fin lo tienen, porque falta solamente la corroboración del examen. Claro. Y hay un momento en donde Sue le dice, saquémosle la chucha para que diga la verdad de una vez y acabamos con esta wea. Claro. Y el mismo Omar le dice, oye, que estáis cambiado, le dice una wea así. Claro, es que en eso está involucrado también como se dice cuando el personaje tiene un involucramiento personal, Ujú. que es el tema de la niñita que aparece muerta. Sí, pero eso pasa después. Que ahí es donde él termina de cagar, de colapsar mentalmente. Esa es la Sí. parte en la que ya están usando señuelos, ¿te acordás cuando usaban a una policía vestida de rojo? Sí, que es la policía que... Ese otro gran personaje, weón. Que esa policía es la que está siempre en la comisaría
Y los culiados la tienen para servir café y como para ya anda, tráeme tal weá, tráeme tal papel. Y la tipa es una de las que, bueno, dentro de todo, al final la pista no sirve para nada, pero es la que da la mejor pista de todas. O sea, ella hace un trabajo investigativo de verdad, como debieron haberlo hecho. Llega a dar con una pista y no la tratan como el hoyo. Bueno, eso también ejemplifica la época, creo yo. Sí, por supuesto. Es que lo que pasa es que esa pista finalmente no tiene utilidad para la investigación de los personajes, pero tiene utilidad dramática porque de hecho por años, yo vi la película un par de veces en su época, pero por años lo que yo recordaba, donde me acuerdo que lo que a mí me pegó de la película, no fue ni el final, no fueron ni la relación entre los pacos, sino que lo que a mí me pegó fue este momento en que ellos están, creo que en la comisaría, y está lloviendo, ¿sí? Suena la canción en la radio, los gallos saben que el buen va a atacar y no tienen gente. Están reviviendo. Claro, lo que a mí me pegaba ahí era la desesperación de los hueones cuando por fin tienen una pista, una hebra, sí. Algo parecido a una certeza. Dicen, cada vez que llueve y cada vez que suena esta canción en la radio porque un buen la pidió, un buen anónimo, ocurre un asesinato. Y están pasando las dos cosas y los gallos no saben a dónde ir. Porque el tipo puede estar atacando en cualquier lugar parte del territorio. Sí. Y la única pista, que es una conjetura que hace Doman, que él jura que eso es la pista que hay que seguir, es cuando dice que probablemente el sospechoso es Lampiño. Claro. Porque nunca han encontrado vello púbico en el lugar. Sí. Bueno, y eso también da para un momento de humor que es bastante chistoso, que anda cuando anda buscando en un baño público. Sí. Yo encuentro que son ideas como muy hueonas para el personaje siendo policía, pero además él se deja llevar por esta prostituta a la que frecuenta, ¿verdad? Que ella también le da una idea como bastante tonta, que ir a verla a la divina. De hecho, ella, la prostituta, recuerdo que encuentra que el Sue es un hueón como el hoyo. Pero es seguramente por lo que le ha hablado Doman, fuera de pantalla, ¿cachai? Lo que no está. Claro. Lo que está reservado en la película. Pero a la vez, el cambio que va teniendo Doman, como ya poniéndose como más factual, creo que eso está súper bien graficado, weón. Creo que eso Bong Joon-ho lo hace súper bien, weón. Y hay otra cosa, weón, que es la que quería hablar. Dale. Que son las Nice, en vez de las Nike. Eso ejemplifica muy bien el carácter de Doman para mí. Porque, bueno, para la gente que no recuerda, después de haber torturado a este cabro que tiene problemas mentales, ¿verdad? Tiene cierta discapacidad. El primer sospechoso. El primer sospechoso, claro. Él llega en la buena onda al restaurante del papá de este cabro, ¿verdad? Y le trae unas Nike, unas zapatillas, porque las zapatillas de él estaban todas hediondas y hechas tiras. Claro. Y el cabro queda súper felito y Seo se da cuenta de que no son Nike, sino que son Nice, claro, con C en vez de K. O sea, son unas falsificaciones. Y él le dice algo así a Seo como, ¿qué te metí en weá si no se va a dar cuenta? Y Seo le dice, weón, si vaya a hacer un regalo, al menos que sean de la marca que corresponde, no sean unas falsificaciones. Entonces ahí creo que es donde queda establecido muy bien el carácter, de hecho, de los dos personajes, pero sobre todo de Doman, porque Doman no le interesa buscar la verdad. Le interesa llegar al objetivo, no le interesan los medios para el fin. El gesto. Claro, entonces Seo no le interesa si no llega al fin, pero sí le interesan los medios. Y eso, como te digo, se va como interpolando en la película. Y al final todo cambia, sobre todo, de hecho, eso está muy bien graficado en la secuencia de la línea del tren, cuando están frente al túnel con este sospechoso, ¿verdad? Sí. Que Seo le da la weá y le saca la mierda y lo quiere matar y todo. De hecho, hay una cosa muy bonita visual, weón. Toda la escena del túnel, lo que significa el hecho de que el sospechoso al final se pierde en la oscuridad, de que ellos están justamente frente a un hoyo, que ese hoyo no solo es el misterio de quién mató a las mujeres, sino que ese hoyo es Corea, es la vida de ellos. Claro. Este círculo donde no hay nada, si te caís ahí no vayas a salir. Entonces, claro, es una solución visual muy, a lo mejor muy directa, pero súper eficaz, de que en el fondo el policía que partió siendo el civilizado, el urbano, el capitalino, termine siendo una bestia que está dispuesta a ponerle un balazo a un huevón desarmado porque él cree que es el asesino, sí, y necesita que sea el asesino, y que eso esté pasando al lado de como de la boca del infierno, es muy efectivo. Entre paréntesis, el cabro que hace es sospechoso, digamos que es el que en Zodíaco de Fincher repitieron esa figura como el sospechoso que la película te sugiere que es. Claro. Lo pueden probar. Ese cabro reaparece en The Host, es el hijo mayor de la familia.
es el que termina atacando al monstruo con las molotov. Sí, y el protagonista de Decision to Live, de Park Chan-wook. Pero más grande. Sí. No es el esposo asesinado, sino que es el Paco. No recuerdo cuál de los dos es. Yo tengo un problema de racismo casual. Lo admito, lo he admitido más de alguna vez. ¿Ya? Que de verdad que muchas veces no puedo diferenciar, sobre todo en las películas orientales, pero no es una weá como que yo quiera hacer. Mi cerebro no logra computar bien los rostros, po, weón. Entonces no me acuerdo cuál de los dos es. Pero parece que es el Paco. Ya. Es más probable que sea el policía que sea el marido. Sí. Ah, bueno, lo que te quería decir con respecto a esa parte, que si te fijas la línea del tren, cuando él le está sacando la chucha a este cabro, hay un momento muy bonito que es el contraplano, desde dentro del túnel, en donde los vemos casi como una silueta. Claro. Y él cuando saca el arma y está dispuesto a matarlo, él pone un pie por sobre la primera línea. Claro. Y lo amenaza, le dice, dime que fuiste tú, dime que tú cometiste estos asesinatos. Es decir, ya cruzó la línea, pero solo con un pie. Y después cuando él le dispara, cruza la línea completa. Es muy bacana esa weá, la encontré, no sé si será coincidencia, no creo, weón. Igual que siento que Bong Joon-ho es súper capo, y creo como que él pensó en eso y le dijo, no pasé el pie para el otro lado hasta que yo te diga. Pero creo que esa weá, no sé, a mí me dio vuelta la cabeza ese momento, weón. No, y también lo que pasa es que cuando está en contraplano, o sea, en el fondo cuando vemos la escena desde el interior del túnel, el círculo de luz, que es, digamos, la película de lo que estamos, el círculo de luz donde están los personajes, y en la punta de lo que es donde alcanza a llegar la luz en la línea férrea, forma una coma. Oh, sí, no me di cuenta de eso. Bien bonito. Bong Joon-ho tiene una cosa muy bonita para crear abstracción visual a partir de situaciones que igual están ancladas en realidades verosímiles, porque Memories of Murder no es una película alegórica, digamos, que pretenda que tú la leas directamente como una metáfora de otra cosa. Es una película de género, pero dentro de ella también hay mucho cuidado en qué formas se forman en el plano y qué es lo que te sugieren. Para mí la diferencia que separa a Bong Joon-ho de otro director coreano muy famoso en estas décadas, que es Park Chan-wook, porque Park Chan-wook, incluso cuando está tratando de ser realista, a lo Almodóvar, digo, siempre te transmite la idea de que él está hablando de una super realidad, de que él está hablando de un mundo que no pretende, que no tiene las reglas del nuestro. Claro. Y Park Chan-wook es un tipo, bueno, esto no se dice mucho de su cine, cosa curiosa, pero Park Chan-wook además es un gallo que está casado completamente con el melodrama, que está casado completamente con el culebrón, lo que me parece perfecto. Él va en ese carril, pero Bong Joon-ho tiene una pata, digamos, dentro de la línea, como decís tú, y esa línea en este caso del realismo psicológico. O sea, los personajes de Memories of Murder viven una situación muy extrema con la que no saben lidiar, pero reaccionan como reaccionarían los seres humanos. Eso me parece que Bong Joon-ho la mantiene incluso en la ciencia ficción. Cuando el one hace Snowpiercer, nunca sientes que esos personajes sean inverosímiles. Nunca sientes que el género les tenga que prestar ropa y que tú te tengas que explicar, bueno, es que es ciencia ficción, entonces no reaccionan como reaccionaría una persona normal. No, el tipo se preocupa de que haya una cosa muy lógica en la motivación detrás de ello. Eso está contado en los personajes idiotas, como en el idiota que protagoniza Memories of Murder. Y también lo veo en una cosa que en el fondo, Claudio, encuentro que si hay un tema en estas películas, las películas de Bong Joon-ho, es cómo lidiar con la colonización. Recién estábamos hablando, me estabas diciendo que tenía problemas para distinguir a un asiático de otro, o a un coreano de otro. Sí. Pero en el fondo, nosotros deberíamos tener problemas para distinguir a una caucásica rubia de otra, ¿cachai? Por decirlo así. Pero estamos tan colonizados, somos tan satélites de los gringos, que para nosotros los gringos nos parecen... O sea, jamás vamos a confundir a Margot Robbie con Naomi Watts, por ejemplo, ¿cachai? Claro. A Bong Joon-ho esta idea de tener que depender del imperio, por así decirlo, que puede ser el imperio de Hollywood o el imperio de Estados Unidos, le interesa tanto que estaba en su primera película, está en Parasite, por supuesto. Sí. Piensa que el niño de los millonarios de Parasite, su mayor tesoro es que le regalen una especie de tienda que se supone típica de los indios norteamericanos. Claro, pero esos indios como que aparecían en las películas de western. Esos indios, el indio apache, el tipo que hace un cliché creado por artistas blancos en el cine de western. Y esa cosa es tan potente que incluso llegó a Corea, y el niño, que es hijo de unos millonarios que tienen todos los privilegios del mundo, quiere una de esas carpas para jugar a ser un indio. Y de hecho, el protagonista de Parasite, me estoy yendo de esta tangente, pero voy a volver, cuando apuñala a su patrón, cuando en el fondo ataca a la clase alta, tiene puestas unas plumas de indio apache. Sí. Entonces, el tema de la imitación, el tema de las zapatillas nice, no es menor, porque lo primero que tú ves en la película es un niño que imita al Paco, en la primera escena.
cuando dejamos de ver por última vez al protagonista, que ya no es policía, es un vendedor de unos sacajugos que son claramente como unos productos gringos con nombre gringo, pero en Green Corea. Power. Green Power. Sí, son unos extractores de jugo. Sí. Entonces, el tipo terminó viviendo en el fondo de algo que viene de Estados Unidos. El tema de que las zapatillas sean Nike, es como, podría haberle regalado unas zapatillas coreanas, pero el tipo prefiere regalarle una imitación de una weá que es gringa. Claro. Y al final, el criterio que de alguna forma cierra la película, y esto lo encuentro muy bonito, es un papel que viene de Estados Unidos. O sea, no me parece casual que Bong Joon-ho haya cambiado el origen de la prueba de ADN. Claro, de Japón. En el mundo real fue Japón, pero en el mundo de la ficción que él inventa, esto viene de Estados Unidos. Y lo que viene de Estados Unidos es una weá que él no puede leer, porque no sabe inglés, porque es un campesino coreano. Claro. Y el Paco de capitalino sí sabe inglés, porque eso Sí. es un abismo de privilegio. El weón que viene de la gran ciudad aprendió inglés porque sabe que le sirve. Claro. Y mira la weá y dice, chucha, no, el examen no es conclusivo. No sirve de nada finalmente la weá. Claro. El tema de eso de cómo lidias con la colonización y cómo lidias con este país que de alguna forma hay que entender una cosa, que nosotros sabemos que Norcorea es esta dictadura horrible de este señor que tiene como toda la sociedad sometida y que tiene armas atómicas, pero otra cosa es vivir al lado de él. Claro. Entonces, Corea del Sur es un país que tiene un trauma muy heavy y tiene una actitud muy ambigua y muy compleja respecto a su propio ejército y respecto a ser una sociedad increíblemente militarizada Ajá. e ideologizada respecto a ser anti-Norcorea. De hecho, aquí hay algunas escenas donde se muestra ese miedo, Sí, po. un poco como el que tenían los gringos con los rusos, Claro. cuando pasan por la escuela y están haciendo como unas operaciones Daisy. Entonces, lo loco es que al principio del Host, cuando sale la idea de que finalmente los creadores del bicho que va a destruir que va a asolar el río, digamos, Ujú. son los gringos, porque ordenaron que se tiraran unos químicos al río, Claro. y eso creó un bicho, etcétera, etcétera. Ya está en Memories of Murder, porque está esta idea de que estar pendiente mirando hacia afuera y estar siempre preocupados como de copiar y de depender del criterio de unos gallos que están a cientos de miles de kilómetros, hace que finalmente nunca deje de ser una provincia. Por eso es tan relevante que la película sea finalmente un thriller de pueblo chico. Porque Claro. lo que te está diciendo Bong Joon-ho es que el país es un pueblo chico. Sí. Corea del Sur es una provincia de un imperio que está allá lejos. Doman dice en un momento que en Estados Unidos tienen todos estos recursos porque Estados Unidos es grande. Sí. En cambio dice Corea tú la puedes recorrer a pie. Por eso como que tienen pocos recursos, pocos policías y es como un poco una justificación. Está diciendo Estados Unidos necesita al FBI, necesita a la CIA porque son muy grandes los buenos, ¿cachai? Nosotros somos demasiado chicos. Lo dice mucho mejor que como lo dije yo, porque no me acuerdo cuál es literalmente la frase que le dice a este otro policía. Oye, volviendo a lo visual, Ujú. lo otro que te quería mencionar con esta interpolaridad entre estos dos personajes es que sabéis que se nota mucho en el encuadre, en cómo los toma Bong Joon-ho. Ujú. El personaje de Sue siempre está en plano general e incluso está en desenfocado. Al principio aparece muy desenfocado en casi todos los planos, que es cuando él está siendo como testigo de cómo estos hueones trabajan, Claro. ¿verdad? Cómo sacan las confesiones, cómo plantan pruebas, porque se nota claro. De hecho hay un momento en donde él está esperando en el auto y Doman está chantando las zapatillas Claro. de este muchacho en el barro, ¿verdad? Y nosotros lo vemos muy de lejos siempre a él. Pero si tú te vas dando cuenta, en la película él va pasando progresivamente a un plano más primer plano. Y Doman va perdiendo ese primer plano del principio. De hecho, él parte, bueno, no parte con un primer plano como tal, pero lo esencial de la secuencia, de la primera secuencia, es un primer plano de él mirando, ¿cierto?, por esta sequía. La cámara se va alejando cada vez más de él. Entonces, por eso ahí yo como que de alguna manera confirmé lo que estaba mirando, porque me empecé a fijar en eso. Y si te fijáis, Sue termina con esos primeros planos. Y eso, bueno, y obviamente con todos los hechos que pasan, me terminó de convencer de que, al menos con esos dos personajes, esa era la intención de Bong Joon-ho. Lo que sí me interesa es que uno de los pocos contraplanos que hay en la película es justamente entre el sospechoso al lado del túnel ¿Sí? y Supo. Cuando Su lo mira y le dice confiesa, weón, confiesa que Sí. fuiste tú, y le pone la pistola y creo que le tiene como la mano o la pistola debajo de la boca, entonces tú lo que ves del sospechoso es de la nariz para arriba. Sí. Y el sospechoso lo mira con una expresión que no ha tenido hasta ese momento en la película, que es de abandono. Es como, ni siquiera es terror porque este weón me va a matar. Hasta aquí llegué. Sí. Es interesante lo que dices como de la estrategia visual respecto a los dos personajes, porque yo no recuerdo si te cuentan qué es lo que pasó con So después. Creo que no. Simplemente hay un salto temporal
pero para mí la peripecia de Movie vs. Murder se acaba ahí, en el túnel. Sí. Lo que viene después como... O sea, pero es muy importante el epílogo que ocurra en el presente, Sí. pero yo creo que es importante, es más que dramático, un epílogo irónico. Creo que tiene un montón irónico, digamos, que este bruto haya terminado teniendo una familia normal y que hable con los niños y que les hable de que hagan las tareas. Es irónico que haya terminado vendiendo jugos. Y probable, ahora que lo pienso, capaz que el weón que regalaba zapatillas Nice, capaz que vende jugos falsos, weón. Capaz que esas máquinas sean imitaciones. Puta, no, no me sorprendería que fuera esa Sí, la po. pega. Y el tipo es un vendedor y recorre el lugar y de repente dice como, chucha, aquí está la sequía. Sí, po. Y se baja y está la niña, digamos. Claro. ¿Y sabéis por qué encuentro que es interesante que sea una niña? Porque también había una cosa, habría sido también una vuelta interesante que fuera otro niño, similar al del principio. Ajá. O imagínate que fuera el mismo niño ahora convertido en un adolescente. Pero yo encontraba interesante que sea una niña, que es una niña colegiala, es menor que las niñas que el tipo atacó originalmente, pero es una niña sola en medio de la nada que se acerca a hablarle a un tipo que ya no conoce, que es Park. Yo no sentí esto las primeras veces que vi la película porque era más joven, pero ahora que soy más viejo y que no sé, pues mis amigos, yo no tengo hijos, pero mis amigos tienen hijos o tienen hijas, ¿cachai? O tengo de repente por ahí sobrinas, gente, hay niños pululando, ¿cachai? Ahora tú ves esa escena y de inmediato te salta y tú eres consciente de la indefensión de la niña. Sí, De que a esa niña le podría pasar algo en ese lugar. claro. Y que de hecho, producto del diálogo que ella tiene con Park, te das cuenta que el asesino quedó suelto. Sí, y de hecho le dice qué cara tenía y ella le dice puta, bueno, normal. Claro. O sea, cualquiera puede Ahí ser. se cierra el contraplano del túnel porque lo que hace el personaje de Park es mirarte a ti, mira la cámara. Sé que es curioso, nunca se menciona que eso es una rotura de la cuarta pared, pero claramente es una rotura de la cuarta pared porque la línea de la visión de él no está con la niña está más arriba, está parada, él está en la sequía, Sí. la niña está parada como a la altura de, no sé, por las rodillas de ella, están a la altura de los ojos de él, Ujú. y ella le dice eso, cortamos a la cara de él y el tipo mira directamente a la cámara, Sí, manteniendo la distancia. Es un momento de Office, donde Steve Carell tira una talla y después mira a la cámara. claro. Es lo mismo, es el mismo principio, pero nunca se menciona que esa es la ruptura de la cuarta pared similar a la que hay al final de Goodfellas, por ejemplo. Claro. Cuando el tipo está parado en la entrada de la casa y dice, oh, y me trajeron unos tallarines de mierda, y mira la cámara y es, te estoy mirando a ti porque te estoy contando a ti esta historia, te estoy diciendo a ti lo que me está pasando. Sí. Es el mismo recurso y es muy... no se menciona mucho. Bong Joon-ho en una entrevista dijo que eso lo hizo a propósito porque quería que el policía, el protagonista, mirara al asesino de verdad. Era como por si alguna vez el asesino veía la película. Porque como podía ser cualquiera. Y bueno, después le preguntaron al asesino de verdad, cuando lo pillaron, si había visto la película. Y él dijo que sí, pero que no había tenido ningún sentimiento con la película, como que no se sintió cercano a la película ni nada. Dice que la vio como cualquier otra película más, ¿no? Sí. Solo para cerrar es el aspecto que tiene que ver con este conche su madre, Ujú. se llama Lee Chong-jae. Lee Chong-jae lo conectaron con los crímenes el 2019, Sí. justamente el 18 de septiembre, Sí, fecha sí. festejo chileno. Porque los tipos dijeron, ¿sabes qué? Encontramos que tenemos a este sospechoso que conecta el ADN, creo que con semen que se había encontrado en ropa de una de las víctimas. Sí. Y el tipo ya estaba preso, Sí. pero estaba preso por haber atacado sexualmente y asesinado a su cuñada. O sea, el gallo era un pastel así, pero de marca mayor. Estaba preso desde el 94, creo que fue cuando lo apresaron, pero además fue sentenciado a pena de muerte. Lo que pasó es que después uno de los gobiernos, que creo que era un gobierno un poquito más como progresista, sacaron el asunto de la pena de muerte, entonces él pasó a cadena perpetua. El Boris coreano. El Boris, claro. Callan pim bum bin. Ahí en Merluzo cae el mismo. No, entre paréntesis, Sí. un dato freak que yo me sé porque soy suficientemente viejo es que esa situación la vivimos en Chile en los 90 cuando un señor que había cometido un crimen horroroso había sido condenado en primera instancia a pena de muerte que se llama Cupertino Andaur. Sí. La pena le fue conmutada a perpetua, creo, por Frei Ruiz Tagle. Claro. Algo así tiene que haber pasado en este caso. Sí, pero imagínate, nunca lo hubiesen descubierto, lo hubiesen matado. Probablemente nunca habría sido sospechoso de nada. Entiendo que cuando a él le dijeron, tenemos estas pruebas y todo coincide contigo, y creo que le iban a tomar más pruebas biológicas, y él dijo una weá que era clave para el caso. Dijo, hasta que al fin me pillaron. Fue como pasarle todas las pruebas, así como Unbreakable, cuando al final Samuel Jackson tiene todas las pruebas pegadas en la pared ridículamente para que las vea Bruce Willis. Sí. Mostró todas sus cartas al tiro, y al parecer todo esto tenía que ver con que él estaba un poco envidioso de que a otro weón lo hubiesen condenado, porque eso no se ve en esta película.
pero de verdad condenaron a un tipo que pasó 30 años en la cárcel por estos crímenes. No tenía idea de eso. De apellido Jun. De hecho, hay como un híbrido en la película porque este tipo era un niño que le dio la polio cuando chico. Entonces cuando creció, él caminaba mal, era con problemas en sus piernas. Yeah. Entonces, básicamente ese era el tonto del pueblo de esta película. Claro. Que era como el pequeño monstruo que andaba por ahí. Lo digo todo esto entre comillas, no es que lo esté diciendo yo. Es como la gente lo trataba. Entonces fue el primer sospechoso, uno de los primeros sospechosos en ser apresado. Y le sacaron la chucha. No solo les pegaban, de hecho. Él cuenta las torturas que le hicieron. Y, por ejemplo, lo hacían estar en cuclilla todo el día. Claro. No lo dejaban dormir, que eso es muy Guantánamo. Sí, no le daban comida, aparte de sacarle la chucha todo el día. Entonces, de repente le empezaban a contar la historia de cómo él había matado a estas mujeres. Y se la contaban todo el día, se turnaban entre los policías, hasta que el weón, lo único que tenía en su cabeza era la historia de cómo él había matado a las mujeres, no habiendo sido él. Claro. Entonces, al final, un poco como lo que pasa en la película, que lo hacían grabarse confesando, ¿verdad? Como contando esta historia, y que los guiaban un poco, y un poco eso fue lo que hicieron, le hicieron firmar ciertos papeles y ya el tipo después no podía más por la tortura. Bueno, de hecho, hay policías que fueron procesados como 30 años después, hace poco, por estas torturas que le hicieron a unos cuantos sospechosos. De hecho, estaba viendo los números y en total, en todos estos años, participaron 2 millones de efectivos policiales, bueno, en este caso. En total, obviamente. No es que hayan participado los 2 millones desde el principio y todo eso. Y entiendo que fueron más de 21.000 los sospechosos interrogados. Y de esos 21.000, se presume que 4 de ellos se suicidaron por eso. Porque se suicidaron muchos más. Obviamente en un universo de 21.000 personas, hay gente que se suicida porque así lo decide nomás su destino, ¿cachai? Claro. Pero entiendo que por este trauma se suicidaron 4 personas. Y por eso llegaron a enjuiciar a estos detectives, weón, que actuaron muy desapegados de los protocolos. Nefasto, no, culiao. Por eso me gusta que Bong Joon-ho haga hincapié en la época en la que está esto. En donde los buenos tienen chip libre, finalmente. Es la policía. O sea, de hecho, algo que también está planteado en Madre, aunque esa película tiene una otra clase de conclusión, es que los protagonistas se asustan mucho más de la policía que de los asesinos. Sí. Bueno, que lleguen los pacos en esos pueblitos, en Corea, siendo pobres sobre todo, como le ocurre a la yerbatera de Madre, que lleguen los pacos realmente a tocarte la puerta, aunque sean pacos que te conocen de toda la vida, que esa weá también es muy brígida, ¿cachai? Es una weá aterradora, po. Exacto. Está ahí en manos de unos gallos que están, digamos, la única diferencia entre ellos y los matones locales que usan placa, ¿cachai? Claro. De hecho, en el caso real, el asesino real venía de una familia poderosa de la zona. Claro. Que ese es un dato que generalmente como que no encontráis. Es que yo vi un documental del caso. Del asesino. Y onda, los papás tenían predios, él no tenía ni un problema económico ni nada. Y precisamente a quien apresan es al más desvalido, ¿cachai? Un tipo que tenía enfermedades, un tipo que era pobre. Bueno, eso pasa en todos lados, en todo caso. Bueno, o sea, siento que no en todos lados como tal, pero en Chile tenemos muchos ejemplos así, ¿cachai? Aunque quieran esconderlo bajo la alfombra, ¿cachai? Entonces uno empatiza al tiro con ello y bueno, y en la película igual está retratado de alguna manera en este muchacho, ¿cierto? Que tiene problemas. Después está este tipo que es un don nadie también, que es un weón medio depravado. Pero ese es como su pecado, por decirlo de alguna manera. Que este weón que usa los calzones rojos, que se excita con eso y que pone esta ropa interior en el suelo y todo eso. Ese es uno de los grandes momentos, weón, de la mina. Sí. Cuando saben que lo tienen, pero el weón se mezcló con los otros obreros y cagaron. Me encanta cómo Doman se caga al resto de los policías y le caga la psiqui a Siupo. Porque él hace creer que él de verdad, solamente mirándolo, no es que le dice reúnelos. Y él ya sabía que era él por los calzones. Ya le había visto los calzones. Sí. Le dice reúnelos y empieza a mirar y se hace como el que anda, la wea media chamánica, ¿cachai? Y de repente dice, este es. Y era él. Y ahí queda Siu cagado. Así como que de hecho hay un close-up a la cara de Siu, como para entender de que el weón no se la puede creer, así como, oh weón, pero ¿cómo adivinó que era él? O sea, de verdad, este weón tiene poderes. La película te hace que tú te pases el rollo que Siu está pensando eso. Claro, y que también habla de la mezquindad del tonto, porque aparte lo que le importa no es decirle a Siu, oye, vi los calzones de rojo, vamos para acá, este es el weón. Claro. Lo que le interesa es quedar bien y quedar como más listo. Y es una típica característica del tonto arrogante, que es la situación laboral o la situación específica, lo que él está buscando es quedar como inteligente delante del resto. Exacto. Antes de hacer aunque la pega. No lo sea.
aunque no lo sea. Sí. Claro. Daniel, ¿tenía algo más que decir de esta película? A mí me quedan algunos apuntes y algunas cosas, son poquitas. Como por ejemplo, insisto, weón, en esa secuencia del túnel al final, aunque parezca como muy obvio todo, me encanta todo lo visual, weón, de esa parte, cómo está montada. Lo encuentro la raja. Hay un momento, una cámara desde arriba, weón, que no te la esperáis. Hay un momento en donde Doman está al frente de él, casi al final de la secuencia, y Doman le llega la luz desde atrás y la oscuridad del túnel, obviamente. Claro. Entonces su cara está oscura y además está mojada y además el weón está llorando. El sospechoso, sí, que se supone que es nuestro malo y que lo van a tener que dejar libre, ¿verdad? Que ya sabemos que no tiene nada que ver, está dentro del túnel porque él lo tiene afirmado y él está dentro del túnel, entonces no está mojado y además la luz le llega desde afuera. Encuentro que esa weá, no sé, weón, resume tantas cosas de la película, ¿cachai? Que al final como que los policías, por tratar de encontrar a un monstruo, se convierten en monstruos. Claro. Y finalmente convierten en víctima a estos personajes. Quizás no el último, pero no sé, pues el segundo igual algo raro tenía al menos, pero no son personas a las que podéis convertir en victimarios. Incluso si son la persona que son los victimarios del real caso. Entonces siento que al final la película lo que nos muestra es que este poder, weón, que tienen estos weones, que son pacos, finalmente mal usado. Porque ¿sabes qué? Es que eso es lo que me pasa, weón. Que es un poder mal usado buscando un bien, entre comillas, ¿cachai? Un objetivo benévolo. Pero intentan agarrar tantas weas alrededor que al final todo lo que hacen para conseguir ese objetivo lo transforman en un infierno, pues, weón. Incluso para ellos. Eso me pasa a mí, la sensación que me da esta película. E incluso el mismo weón que pierde la pata. Que eso lo encuentro, tal como decías tú, es bastante poético. Sí. Que el weón está, métale patadas, weón, a todos los sospechosos, patadas voladoras, patadas en el suelo. Y después pierda la pata, lo encuentro la raja. Encuentro que ese arco, tal como tú, a mí me encanta mucho, weón. Aunque te dé pena el weón después, o cierta pena, pero me gusta mucho que haya sido Kwang Ho el que le entierra el clavo en la pierna. Poco antes de morir porque, digamos, Sí, muere además de una manera muy estúpida. sí, pobrecito, weón. Puta que me da pena ese personaje. Muere arrollado por el tren. Sí. ¿Sabéis qué? A mí me gustaría decir como última cosa de mi parte que a mí me parece que más que Zodíaco, que es una película con la que están separadas por 3 o 4 años, creo que Zodíaco es del 2007, ponte tú. Sí. Encuentro que Memories of Murder fue inmensamente influyente en series de televisión, sobre todo inglesas. O sea, yo he visto 10 series de televisión inglesas que, aunque los ingleses tienen su propia tradición de crímenes en pueblos chicos y pacos torturados, encuentro que ciertos principios o ciertas estructuras de Memories of Murder, pucha, por así decirlo, percolaron a lugares súper recónditos. Series argentinas, series brasileñas, algunas películas mexicanas como no muy dignas de mención. True Detective. Ah, verdad, el primero. El primer sí. True Detective tiene muchos elementos de estructura dramática y visuales, incluso, que yo conecto con Memories of Murder, a pesar de que suceden en zonas geográficas como tan distintas en apariencia, ¿cachai? Claro. Una vez vi un thriller ruso que yo dije, esta weá es Memories of Murder, pero en la nieve. Los japoneses tienen al menos 5 o 6 versiones con distintos crímenes que vienen de la vertiente de Memories of Murder, y una conexión transparente, porque es muy directa, es con una película española que es un thriller que se llama La Isla Mínima. Ah, que sí, son la vi. 2 policías tratando de resolver un caso, creo que en los años 80, ponte tú, porque todavía hay simpatías por el franquismo y la ropa es muy de los 80. También es una historia de época, 2 pacos, uno muy bruto y otro un poquito más listo, que de alguna forma se van cambiando de función narrativa dentro de la pareja para poder resolver el caso. Es interesante porque, pucha, la mayoría de los principios del thriller policial, de quién mató, quién hizo esto, de dónde viene esta cosa, son bastante antiguos, pero yo encuentro que la película de Bong Joon-ho es súper señera para cómo se tiene que contar desde aquí en adelante el misterio del crimen, ¿cachai? En un pueblo chico, y de hecho los gringos terminaron desarrollando una beta completa que ahora ya es un subgénero, que es la policía torturada, mujer, que en un pueblo pequeño empieza a resolver un caso que implica, digamos, ciertas conexiones con la misoginia local, claro, y con sus propias vergüenzas familiares, etcétera, etcétera. Bueno, en la última de esa lista que se me ocurre, esta serie que hizo la Kate Winslet, que se llama Mayor of Easttown, algo así. Sí. Ya no es directamente una relación con Memories of Murder, pero bien pasó por ahí. Claro. Una de las mayores cosas a las que puede aspirar una película más que ganarse un premio es no inventar un género, porque ya venía de antes el género del asesino en serie misterioso,
sino que como darle nueva vida, como reiniciar el motor. Sí, es mucho más difícil, encuentro yo, porque por último lo otro es resultado de la experimentación, de atreverse, ¿cachai? Pero claro, reinventar un género como lo hace esta película, de hecho es mucho más difícil y puta, este güey lo hace brillantemente, ¿no? Sí. También no me queda más que recomendarla, encuentro que es una película maravillosa, a mí es perfecta en todo sentido. Es una de mis películas favoritas de la vida, probablemente. Okay. Ahora lo confirmé, no lo había confirmado antes porque, como te digo, no me gusta verla por ese abuso que hay que me afecta demasiado. Y puta, Bong Joon-ho encuentro que es tremendo director. Quizá a mí no me gusta Okja. Le falta como esa magia que de repente tiene Bong Joon-ho en sus películas. De hecho, las dos películas como más gringas de Bong Joon-ho son las que no me gustan. Okay. No es que no me gusten, lo encuentro como más bajita, que es Snowpiercer y Okja. Que Snowpiercer igual que encuentro que su último acto se desinfla mucho. Pero puta, esta está al nivel de, no sé, para mí de Madre, Parasite. Sí, es una buena lista y el tipo no tiene tantas películas, ponte tú No. que tiene 10 o menos, 9. Sí. Sí. Así que, pero no, esta la recomiendo así, pero con muchísimas ganas. Eso, pues, Daniel. Oye, bueno, agradecerte por haber estado en este episodio de Cineteca Perdida. Un honor haberte tenido acá. Gracias a ti. Además decirte de que si Maula en algún momento necesita a alguien, acá todo el equipo está dispuesto, cualquiera, a ir y hablar con cualquiera de ustedes. Vale, me tinca. Muchas gracias, Daniel, y bueno, nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Si te quieres despedir de la gente de Cineteca Perdida, ahí está el micrófono. No, un saludo. Le tengo mucha fe a este podcast y voy a comprar acciones acá. Ya, me parece. Esto solo va para arriba. Ya, excelente. Ya, Claudio, gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.